Bienvenidos al curso Las Tres Visiones. Hoy empezamos con la lección número 1, en donde vamos a introducir este importante manual de meditación. Y tenemos un guión para ayudarnos en este estudio. Antes de empezar a describir el manual y su contenido, es importante tener un marco conceptual. Entonces, esta enseñanza o este manual de meditación forma parte del Lamdre, que quiere decir técnicamente base, camino y fruta. Literalmente, camino y su fruto y su resultado, o sea, el camino espiritual y el logro final, pero en general se refiere a base, camino y fruto, o sea, todo la trayectoria, todo el desarrollo, toda la evolución espiritual. Y es un programa completo, como dice aquí, de desarrollo. Es uno de los 8 sistemas completos que se introdujeron desde la India al Tíbet. 8 sistemas completos y el Lamdre es uno de ellos y es el programa, el sistema principal dentro de la tradición Sakya, una de las 4 tradiciones tibetanas. Y el Lamdre, este programa de desarrollo, tiene su origen con el Mahasiddha Virupa. Aunque el Mahasiddha Virupa dio muchas enseñanzas, una de sus principales, o el legado principal, es el Lamdre, que se encapsulaba, se resumía en lo que conocemos como versos Vajra, un poema místico que se transmitía desde maestro a discípulo por muchas generaciones hasta que fue plasmado en papel en Tíbet. Y aquí tenemos un breve linaje de lo que es, como diríamos, el origen de esta tradición. Y tenemos el linaje más completo, por lo menos los titulares, en el suplemento número 1, en la página número 15 aquí. Entonces, como veis, desde su origen con Virupa, en el siglo IX, pasó de maestro a discípulo por muchas generaciones, 5 maestros indios, hasta que llegó a Tíbet, llegó a Drommi Lotsawa, uno de los grandes traductores tibetanos, y de ahí pasó a Senton Kurik, a Shanton Chobar, hasta que finalmente llegó al fundador de la tradición Sakya, donde dice número 9, Sachen Kunga Nyempo. Y de Sachen Kunga Nyempo se pasó a sus hijos, a Sakya Pandita y a todos los líderes espirituales principales de la tradición Sakya. Y hoy hay varios maestros que tienen el linaje de Lamdre, principalmente como a Trichin Rinpoche, que tenemos su imagen aquí a mi izquierda en el altar, ¿no? Yo he recibido esta enseñanza varias veces de varios maestros, pero principalmente su santidad, ¿no? Es una gran bendición, por decirlo así. Entonces, Virupa es una figura mística, muy mágica. Era el abad más importante de Nalanda. Nalanda era una universidad budista en el norte de la India. Como dice su santidad el Dalai Lama, las tradiciones tibetanas son la tradición de Nalanda. O sea, lo que heredó Tibet fue principalmente el Dharma que se concentró, que se desarrolló en Nalanda. O sea, había otras presentaciones que migraron a la India, había un budismo que es el sur de la India, pero lo que llegó a Tibet fue principalmente lo que se cultivó a través de siglos en Nalanda, que era un gran, un campus universitario que alojaba miles y miles y miles
de monjes y laicos, apoyado por los reyes de ese momento. Entonces Virupa era uno de los abads, el abad principal, hasta que llegó a la iluminación, llegó al sexto Bhumi y de ahí emprendió un camino tántrico exclusivamente. Se alejó de las enseñanzas clásicas y empezó a enseñar a un círculo más íntimo, ¿no?, de discípulos en el camino del mantra. Entonces eso lo veremos en más detalle en el futuro si estáis interesados. La biografía de Virupa es muy interesante y muy inspiradora. Y luego, como tenemos aquí, Dromi Lotsawa lo pasó a varios maestros. Realmente una enseñanza de este peso, de esta categoría, se pasaba dentro de un círculo más íntimo. Entonces hay inicialmente pocas personas que tenían acceso al lamdre. Cada maestro elegía 2 o 3 discípulos y le pasaba la enseñanza a ellos, y entre esos 2 o 3 el que lograba la iluminación, de ahí se consideraba el próximo transmitor, ¿no?, y el que él transmitía a la próxima generación. Y llega de una manera sin interrupción hasta el presente. Lo que tenemos hoy en día son varios comentarios. O sea, el lamdre tiene 32 volúmenes, ¿no?, de más o menos 800 páginas de comentarios, de manuales de meditación. Eso es una enseñanza muy completa, muy, muy elaborada. Nosotros vamos a estar estudiando este texto de Ngorchen, Kungpa Lundrup, que fue uno de los grandes sistematizadores, ¿se puede decir? Sistematizadores. O sea, hay muchas maneras de presentar el lamdre, de organizarlo. Originalmente era un proceso orgánico, vivías a los pies del gurú por 18 años, 30 años, y solo te daba la enseñanza que tú necesitabas en ese momento. Y cuando completabas esa fase, cuando superabas un paso, te daba la siguiente, ¿no?, de una manera muy orgánica, atendiendo las necesidades y el ritmo de este estudiante en particular. Y naturalmente, al pasar las generaciones, los siglos, se fue sistematizando, ¿no?, se fue organizando para que se pudiera presentar o por lo menos introducir a públicos más amplios, ¿no? Y uno de los grandes sistematizadores fue Ngorchen, que desde un principio separó lo que es la enseñanza paramitayana, como hemos estudiado en los cursos anteriores, y la enseñanza mantrayana, lo que tiene que ver con el yoga de la deidad, los mantras, las energías. Entonces, como tenemos aquí, las meditaciones y las prácticas que se enfocan en el paramitayana, el camino del bodhisattva, el camino de las perfecciones, están resumidas en este manual que se llama Las 3 visiones o los 3 niveles de percepción espiritual, y todas las enseñanzas teóricas y prácticas del Tantra están resumidas en un manual que se llama Los 3 Tantras, ¿no? Y hay diferentes comentarios que elaboran estos diferentes manuales. Entonces también tenéis a vuestra disponibilidad un comentario reciente que tenemos aquí escrito de Daejeon Rinpoche, un comentario contemporáneo que es muy, muy beneficioso. O sea, cuando leo eso quedo muy impactado, ¿no?, porque Daejeon Rinpoche en ese entonces tenía 70 y pico años, una persona que se había entrenado completamente en Tibet y tuvo que emigrar por esta invasión china, pero tiene una habilidad casi innata de saber exponer las enseñanzas y ajustarse al público. Entonces, cuando leéis ese texto, que es realmente una transcripción de una enseñanza oral que él dio en Nueva York, en Manhattan, por 2 años,
Entonces vemos lo preciso, elocuente y lo organizado que es su presentación, ¿no? Dando un resumen al inicio, una presentación detallada, un resumen otra vez al final, en la próxima lección retocando los puntos claves de la inicial con ejemplos un poco más modernos y hablando de su propia experiencia. Entonces creo que va a ser de gran ayuda también si leéis este manual, este texto, los 3 niveles de percepción espiritual. Entonces vamos a empezar con el apartado número 3, si os parece, hablando de Nangwa. Es un nuevo término que estamos introduciendo. Realmente no existe un equivalente en inglés o castellano, porque se refiere a una experiencia, un reconocimiento de un proceso mental, podemos decir. Entonces, este manual, la Triple Visión, tiene el contenido principal, las meditaciones principales del Paramitayana, lo equivalente a lo que existe en otras tradiciones tibetanas. En la tradición Gelug se llama el camino gradual de Tsongkhapa, en la tradición Kagyu de Gampopa se llama el ornamento a la liberación, en la tradición Nyingma el manual principal son las palabras de mi maestro perfecto. Entonces el contenido es muy similar, los ejemplos, las pistas para lograr el amor, la compasión, para lograr el equilibrio, para trabajar con Vipassana, varía un poquito, pero las meditaciones las prácticas, las familias de meditaciones son idénticas. Lo curioso de este manual, y lo que yo creo que es muy valioso, que no existe en otros, es el marco, ¿no? O sea, el contexto de cómo se presentan estas diferentes meditaciones o familias de meditaciones. Y se presenta en el marco de 3 visiones o 3 nangwas. Entonces, la palabra más acercada en nuestro idioma es percepción o visión. Nangwa es percepción o visión. Pero vamos a explicarlo un poquito más. Vamos a desglosar este término. Y es útil comprenderlo dentro del contexto de la dualidad. O sea, cuando nosotros hablamos de sujeto y objeto, normalmente la persona es el sujeto y el entorno, ¿no? El mundo que nos rodea es el objeto, ¿verdad? Eso lo hemos visto en el curso anterior. Si nos limitamos a hablar de la persona, entonces la mente es la parte subjetiva y el cuerpo que experimenta es el objeto. Y si los limitamos a hablar de la mente, exclusivamente de la mente, entonces la conciencia es la parte subjetiva y el nangwa es la parte objetiva de la mente. Entonces la conciencia tiene la apariencia, tiene la percepción, tiene la cognición, tiene la experiencia de una realidad interna y externa. Y esa realidad que se plasma a la conciencia, lo que experimenta la conciencia, es el nangwa. Y en realidad hay miles de nangwa, o mejor dicho, infinitos, porque cada ser tiene su propio nangwa, su propia realidad, su propia percepción, su propia visión. Para orientarnos, aquí Virupa, Ngorchen, su santidad, nos ayudan a resumir los nangwas en 3. Todos los nangwas que puede existir en el pasado, presente y futuro se pueden agrupar en 3 categorías principales, que es lo que tenemos aquí previsto. El nangwa o la visión impura
el Nangua o visión meditativa o yógica y el Nangua o visión pura, por decirlo así. Pero para comprenderlo un poquito mejor, vamos a primero empezar en donde estamos. Tenemos esta cita. Para comprender hacia dónde vamos, tenemos que comprender en dónde estamos. O sea, la cita más popular, y hay como 3 diferentes autores. Si quieres comprender quién eres o hacia dónde vas, tienes que comprender la historia, ¿no? Para no repetir esos errores. Aquí la elaboramos un poquito más, tenemos 3 pasos. Para comprender nuestro potencial o hacia dónde podemos ir, tenemos que comprender qué es nuestra realidad, quiénes somos hoy en día. Y para comprender quiénes somos, tenemos que también comprender de dónde venimos. Entonces vamos a ver el término de percepción de la realidad desde una perspectiva más amplia. Entonces, primero tenemos la visión teísta. Hay muchos pasos antes de llegar a la visión teísta de la realidad. Y con esto, con el simple hecho de decir esto, ya estamos insinuando que es un proceso, que Nangua no es un plano horizontal en donde diferentes percepciones compiten o de alguna manera opinan. Estamos hablando de un plano vertical en donde hay una evolución de conciencia, una evolución de la realidad cada vez más precisa o cada vez menos precisa. Entonces, los perros tienen su Nangua, los toros tienen su Nangua, los gatos tienen su Nangua, los bebés, todos los seres, los cavernícolas tienen su Nangua. Entonces esto es algo que me gustaría elaborar en el futuro si tenemos tiempo. Esto sería todo un diferente curso en donde solo hablamos de Nangua, la evolución de la conciencia. Y para mí ha sido muy útil porque explica el plano vertical, cómo progresa el estado de conciencia. Y dependiendo de esa conciencia, todo cambia. Lo que es espiritualidad, lo que es familia, lo que es educación, lo que es gobierno. Todo depende de nuestra percepción, curiosamente. Entonces, la visión teísta es básicamente que hay unas fuerzas sobrenaturales más allá del universo natural. O sea, aparte de lo que debemos asumir, que es la ley de causa y efecto, que todos los seres aceptan de alguna manera u otra, si no, no plantan semillas en el campo y las riegan, todo el mundo acepta que hay una forma de llegar a resultados. Aparte de eso, hay ciertas cosas que no se pueden explicar. Hay ciertas fuerzas más allá de la causalidad, ¿no? Ciertos poderes sobrenaturales. Y el teísmo dice que esos poderes son ajenos a mí o diferentes a mí y tienen una fuerza, una existencia inherente. Existen por sí solos. Y hay muchas variedades. Hay el teísmo unificado en una sola deidad creadora y después hay un panteón de dioses. Hay otras tradiciones que también creen que esta fuerza divina está repartida, ¿no?, en diferentes manifestaciones. Y directamente opuesto al teísmo es el ateísmo, ¿no? No creer que fuera de uno o dentro de uno hay una fuerza sobrenatural. O sea, el ateísmo o el ser gnóstico es simplemente aceptar el mundo natural tal como es. Y vemos que ese mundo natural puede tener 2 inclinaciones. Uno que se enfoca en el aspecto objetivo y otro que se enfoca en el aspecto subjetivo. Y de ahí surgen diferentes posturas filosóficas y también ética, ¿no? Hay diferentes maneras de comprender lo que es ética, si hay un bien y mal absoluto allá afuera
o como tenemos aquí el relativismo ético, en donde lo que piensa el individuo, que es bueno o malo, es lo único, la única verdad, ¿no? No hay ningún mal y bueno fuera del individuo. Entonces lo que predomina hoy en el mundo, por lo menos a nivel del mundo tecnológicamente desarrollado, personas que han tenido educación secundaria, universitaria, es el materialismo científico, ¿no? En donde hay ciertas leyes naturales, objetivas, y existen por su cuenta, ¿no? Y nosotros podemos acercarnos más a ellas o no, pero existen allá afuera, tal cual. Y después hay diferentes versiones del subjetivismo. Hay un subjetivismo, como diríamos, radical, ¿no? En donde no existe una realidad, nada allá afuera, independiente de la percepción y conciencia del individuo. O un subjetivismo más suave que acepta que hay una realidad objetiva, pero cada sujeto la interpreta, ¿no? La define a su manera. De la perspectiva budista, estas dos percepciones de la realidad, ¿no? Teísmo y ateísmo, son polares, son extremos. Y trata de caminar, o mejor dicho, nosotros tratamos de comprender el camino del medio que propone el Buda, en donde existe la realidad objetiva, existe la realidad subjetiva, existe la realidad absoluta, existe la realidad relativa, existe la divinidad fuera y dentro. Y todo eso, de alguna manera, no se contradice, está en armonía. Y esto es lo que podemos llamar la conciencia trascendental, porque trasciende lo que es el ego, ¿no? Y por lo tanto el absoluto objeto allá afuera. Si no hay el absoluto sujeto, tampoco va a haber el absoluto objeto allá afuera. Y es en realidad en donde el budismo florece. O sea, el budismo le interesa a personas que han superado o están al punto de superar este estado bipolar o este estado binario, ¿no? De estar viviendo el teísmo o el ateísmo. Entonces, a nivel relativo, curiosamente, existe el estado absoluto. O sea, esta pared es de color amarillo. Si alguien dice que es azul, está equivocado. ¿Tiene sentido? O sea, a nivel relativo podemos llegar a ciertas convenciones, a ciertos acuerdos, a ciertas normas. ¿Tiene sentido? No podemos caer en el extremo de decir lo que pienso yo es lo que vale. Y hoy en día, en muchos círculos académicos, se está entrando en un subjetivismo tan radical, ¿no? Que no hay ninguna validez o no hay ninguna, como diríamos, realidad relativa compartida, que tenga cierta funcionalidad. Y tenemos un ejemplo para contemplar en el grupo de discusión que creo que os va a ayudar a comprender esto. Esto no es fácil. Toda la práctica espiritual es para superar estas diferentes etapas de percepción de la realidad, que están muy vinculadas con cómo nos vemos a nosotros, cómo definimos el sujeto, quién soy yo. ¿Cuál es nuestra identidad? Dependiendo de cómo nos identificamos,
el reflejo, el mundo allá fuera va a aparecer de formas radicalmente diferentes. Entonces, las dos mejores maneras de aumentar o crecer o superar nuestro estado de conciencia es por la compasión y por la sabiduría, que ayuda a purificar, extender nuestra propia noción de quiénes somos. Y de esa manera, sin buscarlo, sin pensarlo, la realidad allá afuera cambia. En la manera que tú cambies, la realidad que habitas también cambia, refleja ese cambio. La manera que nosotros nos percibimos, de esa manera vamos a ver lo que es divino, lo que es bueno, lo que es malo.